Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente investigador de la Escuela de Seguridad del IAEN. Quisiéramos, ante todo, sociólogo Pontón, iniciar con cifras. ¿Cómo se encuentra el tema de seguridad? ¿Cómo va cerrando en Ecuador este año 2023? Bueno, gracias por la entrevista, Gustavo. Primero, hay que ver que según los reportes, tengo claro que más o menos hasta el 10 de diciembre, estamos hablando de más de 7.500 muertes. Se proyecta que vamos a pasar en la barrera de los 8.000, lo cual superaría todas las expectativas, ¿no?, que se plantearon negativamente a principios de año, más o menos en el mes de abril. Eh, Y eso hace que el Ecuador pueda superar fácilmente la barrera de los 45 por cada 100.000. Eh, Casi 20 puntos por encima del año pasado. O sea, esto es una locura, ¿no? O sea, una cuestión extremadamente explosiva, vertiginosa del crecimiento de la violencia. Yo creería que Ecuador ya este año sería el primero o fácilmente segundo país más peligroso de la región. Y lastimosamente un escenario muy poco triste, con muy pocas luces, muy poca claridad, muy poca voluntad para revertir, ¿no? Eso creo que es un condimento que abona mucho más en este tema al problema, ¿no? Que no hemos conseguido tener una capacidad de entender la realidad y de poderla cortar, poderla limitar, ¿no? Y esto no se logra si no es con una férrea voluntad política y sobre todo con acciones que se dirijan a objetivos concretos, ¿no? Ese es, creo que, Ahora, parte del diagnóstico. este jueves el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó la ciudad de Cuenca. Se refirió a varios temas, entre ellos el de la seguridad, exteriorizó su satisfacción, señaló que en los últimos 15 días se puede percibir el trabajo del gobierno en materia de seguridad y tomó como indicador justamente Durán, uno de los cantones más afectados por la delincuencia y particularmente con un alto índice de muertes violentas. Dijo el presidente, y esto es lo que quisiera contrastar con usted y conocer su visión, que en ese cantón, en Durán, la cifra era de 20.7 personas muertas o muertes violentas por 100.000 habitantes y que esto se le había logrado reducir a 13,5. Cabe indicar que él dijo porcentaje sobre 100.000 habitantes. Suponemos que se refería a simplemente muertes violentas por 100.000. Pero en todo caso, 20.7 era algo real para Durán y esa disminución en 15 días a 13,5% puede efectivamente ser también una cifra real. Se puede medir una evolución también en un periodo tan corto. A ver, es un gobierno que no tiene ni un mes en funciones. Es extremadamente complejo poder evaluar la gestión de un gobierno en tan corto periodo. No me queda claro el tema de las cifras que da. Entendería que el ritmo de muertes violentas diarias o por semana se pudo haber disminuido a raíz de algún tipo de acciones concretas en determinados lugares. Habría que ver con más precisión, no seguir esa noticia, pero claro, él trata de buscar que sus decisiones, las acciones están rindiendo frutos, eh, pero bueno, esto recién empieza, ¿no? Es obvio que cuando usted focaliza su atención sobre un determinado sector a través de una serie de acciones operativas, tanto de policía y complementariamente de Fuerzas Armadas, si cada sección se lo permite, podrían tener algún tipo de resultado de corto plazo, porque claramente los criminales se esconden, ¿no?, se disipan, pero el problema es cómo sostener ese problema en el largo plazo, esa es gran parte del asunto, ¿no? Nos dimos cuenta Contradictoriamente que con lo que señaló el presidente de la República justamente en horas de la tarde, unas pocas horas después de que él esgrimió públicamente estas cifras, en Durán, en el marco de un sepelio cerca del cementerio, se asesinó a 6 personas. Y en la vecina Guayaquil, en el aeropuerto, se secuestró
a dos personas en forma pública y se les ejecutó a unos pocos kilómetros, lo cual da cuenta de que la situación de violencia está realmente imparable. De acuerdo, y ese está un poco por un consejo comunicacional. Uno no puede atribuirse victorias tan pírricas en tan corto tiempo, en lugares tan convulsionados como Durán o Guayaquil, cuando a la vuelta de la esquina tiene sucesos tan catastróficos como, por ejemplo, asesinatos en un sepelio o asesinatos a menores de edad, etcétera, que más bien abonan a aumentar la indignación social, la aversión contra un gobierno que está empezando, en este caso, y también todo lo que implica la estela de miedo que esto genera. Entonces, me parece que habría que replantearse algunos hitos comunicacionales ahí que siempre son una ayuda importante. No el centro, como pensó Lazo, ¿no? Que todo era problema de comunicación. Yo creo que el problema tiene que ser acciones concretas de mediano y largo plazo con hitos comunicacionales muy bien planteados. Pero claramente hay un problema aquí de corte también de que el presidente de la República asume una función atípicamente en un mes convulsionado por la violencia, pero un año convulsionado por la violencia, a puertas de cerrar un año, con muy corto periodo de tiempo, ¿sí? Y eso claramente, al final de cuentas, puede ser injusto, pero la factura se le se la empiezan a pasar a él y tiene que dar resultados concretos. No obstante, todos sabemos que esto no son cuestiones son acciones y conquistas muy marginales, ¿no? Y eso me parece que es algo que nosotros como generadores de opinión tenemos que un poco abonar, porque tampoco se trata aquí de hacer leña de árbol caído, como aquí mucha gente en este país que ha fracasado estrepitosamente en la gestión de seguridad ahorita está dando muestras o, o está tratando de dar las acciones de eficiencia, de probidad, etcétera, etcétera, cosa cuando claramente fueron responsables de esta situación catastrófica, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se trata de abonar, pero yo creo que nuestro objetivo es justamente dar luces de que este tema no se va a acordar en el corto plazo, pero si se toman las acciones concretas actualmente, podemos dar soluciones en el mediano plazo, eh, digamos, no las idealizadas por la gente, pero sí por lo menos que se vea un mejor semblante de la situación, ¿no? Yo creo que aquí el presidente, su plan Fénix, que hasta ahorita nadie lo conoce, justamente es un problema que nadie sabe a dónde apunta, ¿sí? Y él dice que lo tiene, pero nadie sabe qué significa. Entonces, todo puede ser. Aquí hay un problema, ojo, que hay que analizar. Él dice lo de la plan, todo este operativo Metástasis Plan del Plan Fénix. Es decir, bueno, todo lo que suma positivamente podría ser parte del Plan Fénix, pero también todo lo negativo. O sea, yo creo que es necesario que él empiece a marcar un hito de dónde empieza y dónde termina el Plan Fénix, para saber de qué se está hablando. Pero en todo caso, lo que se debe hacer es, en ese plan, debe tener claramente a dónde quiere llevar el país en materia de seguridad, ¿no? Y yo creo que el tema de la violencia ha crecido de forma estrepitosa. Ahora, el próximo año podríamos enfrentar una situación media compleja y media engañosa, porque la violencia siempre tiene techos, y esos techos siempre son, digamos, yo creo que el cuarto no tiene techo, pero podría darse el caso de que tenga un techo endémico. Sí, como que por sí sola la violencia empiece digamos, la curva a aplanarse, empiece a estancarse, podemos tener un nivel alto de violencia, pero ya empiezamos a tener una estabilidad. Y claro, mucha gente dirá, bueno, eso es producto de la acción del gobierno. Tal vez sí, o tal vez sea una cuestión que se autorregula socialmente, digamos, automáticamente. El tema aquí es cómo la acción del gobierno se puede sumar sobre una acción para un descenso de la violencia. Un descenso que debe ser sistemático y debe ser eh, planificado y pensado en función de largo plazo, ¿no? Y el problema aquí es que no veo esa claridad en el gobierno, no apunta a un objetivo concreto, apunta a acciones. Por ejemplo, habla de cárceles de 200 personas de máxima seguridad, apunta de militarización de la frontera, de los puertos, etcétera, pero no apunta a objetivos concretos. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Ahora, no cabe duda que esta investigación, que se va a convertir en un caso judicial bastante grande, Metástasis, con todo lo coyuntural que pueda tener,
ha significado un golpe muy efectivo, quizá el golpe más certero de los últimos tiempos a la delincuencia organizada, y haya participado la Fiscalía, así como las fuerzas del orden que se encuentran bajo la dirección del Ministerio de Gobierno. Sí, o sea, hay que ver que este caso Metástasis tiene una implicación de envergadura que no tenemos parangón, creo que en la historia, ¿no? Hay una serie de implicados y no solamente digamos, los eslabones más débiles de la operación criminal, como siempre, sino que estamos hablando ya de estructuras criminales increstadas en el Estado, incrustadas en el Estado, en la función judicial, el sistema carcelario, ¿no? Eh, no obstante, a ver, bueno, usted y yo hemos discutido ya cuántas veces esto. Es conocido, por lo menos, que todo lo que pasaba en el sistema penitenciario en el país, todo el desastre que hemos vivido en los últimos años, era con anuencia del mismo Estado, ¿no? Y eso, ahí estaban obviamente involucrados operadores de justicia, el mismo sistema penitenciario, donde se han encontrado horrores, ¿no? Por ejemplo, en la oficina de un director de la penitenciaría del Litoral, se encontraron armas, dinero, o sea, pero eso es más indicativo de que cómo había penetrado, eh, se hacían habeas corpus para liberar delincuentes, se daban beneficios penitenciarios, se mataban testigos claves dentro del sistema penitenciario sin ningún tipo digamos, de ruborización por parte del poder político, decir, esto es mi responsabilidad, por lo tanto no, yo tengo que evitar que eso pase. O sea, todos daban, hay varios signos, indicios de que esto es pululaba en una suerte de indefensión, de corrupción, ¿no? De un estado anómico, un estado fallido. Y claro, este caso viene a revelar lo que todo el mundo sabía, lastimosamente, lo que está pasando ahorita es que el Ecuador cree que ahorita empieza el problema. Yo creo que ahorita lo que hemos revelado es un caso, ¿no? ¿No? Es un caso que fue perpetrado y manipulado por una persona que murió hace más de un año y medio, ¿no? Pero el crimen sigue, el narcotráfico sigue. La historia del narcotráfico nos muestra que el crimen organizado, el narcotráfico cambia de actores y cambia de mandos y no tiene ningún tipo de corazón político, no hace arenga por ningún político, se adapta, se acomoda, se penetra, se filtra, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es que exista un gran baño de verdad, que exista una muy alta, una mayor proactividad de la Fiscalía en este tema, que es un actor clave, ¿sí? Y que caiga lo que tiene que caer, pero aquí no se trata de protegerle en la espalda a nadie. Aquí se trata que el Ecuador necesita un baño de verdad y que por primera vez empieza a poner un punto en alto esta situación, ¿no? Pero nada sacamos que este caso quede ahí como un caso después de unos meses, ya que el señor Terán haya renunciado, ya se liberará y demostrará, no podrán levantarle cargos al rey Pueluto, ¿no? Y no pase nada. Entonces, el problema aquí es que nosotros nos hemos acostumbrado a la mediatización de la acción de la justicia. Con la acción de la justicia debe ser extremadamente seria y sostenida en el tiempo y sin miramientos políticos. Yo creo que ese es un gran parte del problema, que se asume y una parte de la población, que no es menor, ojo, no es menor, mira estos ojos, esta acción de la fiscalía con un direccionamiento político. Eso yo creo que es un problema enorme aquí, porque lastimosamente desdice mucho de lo que es la labor de una fiscal, que debe ser representante del interés nacional, ¿no? Y eso me parece que es el gran desafío que tiene la fiscal de resolver. O sea, claro que ella es un actor político, pero aquí se hace claro que aquí lo que se necesita es acciones mucho más sistemáticas, más que golpes de efecto, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema del Consejo de la Judicatura? Lo que ha sucedido allí, hay criterios de algunos analistas que dicen de la manera que sea, debería cerrarse, pero por lo menos un año, hasta organizarlo debidamente. A ver, yo soy especialista en temas de justicia, yo no soy, pero entiendo de política criminal. Eh, ¿Usted se acuerda del Consejo de la Judicatura en el año 2000, cuando se lo creó en la Constitución del 98? Nadie Sí. sabía quién era el Consejo de la Judicatura. Eran unos miembros que eran elegidos, no recuerdo ni cuál era el mecanismo, pero nadie les conocía, hacían labores marginales. El Consejo de la Judicatura empezó a tomar vuelo en la reforma judicial
Rafael Correa en el año 2011. ¿Sí? Con el señor Yalc. Claro, pero previamente ya fue ya el definitivo, se hizo un consejo transitorio. Todo el presidente en la consulta popular se ganó que el presidente tenga una persona delegada en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Un representante. Otro ponía, creo que era la Asamblea, el proceso judicial, como Correa con todo poderes, bueno, todo es representante del correísmo de alguna u otra forma, ¿no? Y claro, ese es el tema del mecanismo de cooptación de la justicia, ¿no? Pero más allá del tema político, que ese es el problema, el Consejo de la Judicatura se constituye un ente clave, ¿ya? Porque el Consejo de la Judicatura tiene una lógica administrativista de la justicia. No imparte justicia, pero sí genera las condiciones para la administración de justicia. Es una especie de gerente, lógicas gerenciales. Yo Claro. sí creo Y que, recuerde que también hace juicios de valor sobre el comportamiento de los jueces, sobre sus de acuerdo, actuaciones. y se cometieron errores, etcétera, pero bueno, pero también, en su momento, el Consejo de la Judicatura aplicó una suerte de policía dentro de la justicia para evitar que los ciertos jueces actúen de una forma tan ligera y tan discrecional como venido actuando ahora. Que eso tuvo efectos, ese tema, esa visión, tuvo efectos en cuestiones de corrupción y política, no lo dudo. Eso es un costo, ¿sí? El costo de tener un Consejo de la Judicatura no cooptado por el poder político, pero sí funcional a que la justicia tenga un mejor ordenamiento, función de indicadores de gestión. Entonces, yo he propuesto varias veces que el Ecuador necesita un observatorio de la justicia para evitar la tan alta impunidad, que creo que es el problema sustancial que vive este país. Eso no quiere decir que se intervenga en el trabajo de la justicia, pero sí que se lo audite, como todo. Todos en la sociedad estamos predispuestos a una auditoría. Entonces, me parece que aquí lo que se necesita es esta lógica que se llama el management, ¿no? La lógica de gerenciamiento de la justicia, que creo que se ha perdido. El problema yo creo que el consejo, la judicatura es que no es ni chicha ni limonada a partir de esa reforma. Eso estamos hablando del famoso, de famosa consulta popular del Trujillato, que un poco desestructura esa lógica, que yo creo que Ecuador lo está sintiendo, porque el Consejo de la Judicatura no hace ni lo uno ni lo otro. Y más bien es un consejo que busca administrar, creo que está ligado a ciertos intereses de ciertas partes de la justicia. Cuando esos intereses no se alinean, empieza el... Mira, hace un año no teníamos, hace 11 meses, se destituyó a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana justamente por no haber nombrado presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Se acuerdas? Se lo destituyó, se lo nombró al señor Murillo, que salió de la terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia. Un año después ya no les gustó el señor Terán, bueno, se han buscado mecanismos que al final el señor Terán está afuera. Ahorita hablan de volver a poner otro, ¿ya? Y lastimosamente, mañana esa persona que pondrá empezará a no gustarle a unos y empezarán las disputas, juegos de poder aquí. Y ese es el cuento. Yo creo que ese es un problema que tiene enorme el país. Yo creo que al final, el gran deudor de la perspectiva institucional que tiene el país en materia de seguridad es la justicia. La justicia en este país no está a la altura. No quiere decir que la policía lo ha hecho bien, el sistema penitenciario, que yo creo que hay muchos déficits, pero básicamente el sistema de justicia le está debiendo muchas cosas al país. No está a la altura. Yo creo que actualmente el poder de la justicia es un poder disfuncional para la lógica de la política y seguridad que debe tener el país. Con esa justicia que tenemos Ahora, actualmente, no vamos a ir a ningún lado, estimado Gustavo. centrémonos por un instante en una de las entidades, el SNAI. Esa aberración que se ha dado con esta entidad llamada Administrar y Controlar las Cárceles del país, convertida en una obscura entidad que lo que hizo fue ponerse a servir a los intereses de los capos. Y aquí hay cosas gravísimas como esto de las masacres carcelarias, muertes selectivas, traslados, aprovisionamiento de armas. Sí, bueno, es un tema que se sabe, ¿no? Yo creo que el SNAI ha estado, es la demostración de la más oscura etapa del sistema penitenciario del país. Si hay una institución que yo no soy fetichista con los nombres, pero es un símbolo de mal agüero, este SNAI, porque justamente coincide su degradación a servicio, ¿ah? Con todo el tema del desastre en materia penitenciaria que hemos vivido, que no creo que solamente, porque hay gente que dice que, bueno,
Nacional, cambió de Ministerio de Justicia a Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad y Adultos Mayores, etcétera. Es solamente un cambio de nombre, no fue solamente un cambio de nombre, eso fue un tema que hay que analizarlo así. Fue un tema también que implicó, primero, una lógica de reducción del Estado, de limitación de capacidades. El sistema informático del Ministerio de Justicia se echó a perder. Entonces, así que varios años hicimos un censo, supuestamente porque no había información, o sea, empezar como un borrón de cuentas nuevas, o sea, se lo destruyó. No solo se cambió el nombre, se lo despedazó, ¿sí? Claro, después vino el tema de que cuando empezó esta debacle, etcétera. Bueno, pero el problema es que eso coincide con la creación del SNAI. No, yo no creo que eso es fortuito. O sea, no seamos ingenuos. Eso es el producto de algo, no es. ¿A qué respondía eso? No sé. ¿Con qué visión se hizo? Capaz una visión extremadamente parcial y limitada, porque en su momento primaban aires de libertad, etcétera, etcétera. Y decía que hay que reducir el gasto público, que hay que eliminar toda institución que huela a correísmo. Bueno, una serie de prejuicios que se crearon en este Estado que creo que le ha hecho terriblemente daño a este país, ¿no? Que está metido Y en temas hablando carcelarios, también pero el SNAI es fruto en, de es- ello, ¿no? en este mismo tema de la infiltración institucional que se hizo en el país, realmente espeluzna saber que el 911 fue utilizado en determinadas instancias para seguimiento de esta mafia de Norero a personajes como Fernando Villavicencio. A ver, Gustavo, pero el crimen organizado es una amenaza, porque aquí hay gente que cree que el crimen organizado es el responsable de todo y da origen para todo, y como que Ecuador es el único país donde existe crimen organizado. Perdónenme, yo vengo siguiendo, analizando este tema muchos años, he escrito sobre el tema, he investigado sobre el crimen organizado, es una amenaza global, ¿sí? Es una amenaza global que amenaza así como al Ecuador, amenaza a Perú, Colombia, a todos los países de la región, ¿ya? Pero si usted enfrenta al problema del crimen organizado, peor en un contexto como el que vive el país, donde nosotros conjugamos con un país productor de hoja de coca, que ahorita tiene un problema de sobreproducción, como Colombia, y Perú también tiene, ya, usted tiene una amenaza clara, o sea, es claro los mensajes que le está dando el contexto internacional. Para eso siguen los estudios estratégicos, ¿ya? Pero si usted enfrenta esa lógica con capacidades disminuidas, ¿no? Norero no es la causa del problema. Norero es el síntoma, ¿sí? Es el síntoma, porque esta gente aprovechará cualquier resquicio que existe en el Estado. Y no quiere decir que antes era todo poluto, pero si es un Estado totalmente disfuncional, ¿ya? Usted tiene un problema de debilidad. ¿Quién toma esa posición? Es el crimen organizado. Entonces, la narcopolítica no es un producto de la digamos, de que nacieron estos y ya que ahorita se tomaron el Estado, sino es un proceso. Es un proceso que lastimosamente empieza a coludir al Estado de una manera muy penetrante, y hasta el punto de vista que ya no se sabe hasta dónde empieza lo legal y lo ilegal. O sea, si usted tiene a generales de la policía coludidos con estos criminales, estas bandas criminales, haciéndose favores, a crimen organizado financiando bienes públicos, ¿no? Utilizando recursos como el B911 para seguir a viviendas rivales, usted tiene un Estado que ya está a servicio del crimen organizado. La pregunta es, ¿en qué punto estamos? Si podemos ya dar un vuelco a esta situación, si podemos pasar y decir, bueno, hasta aquí vamos a poner un punto de orden y empezamos una nueva etapa, o si realmente este es un caso más, lo que necesita son acciones mucho más sistemáticas, porque lastimosamente a mí lo que me preocupa, vuelvo a insistir, es que esto se termine con un caso mediático y que muera ahí, ¿no? Y después de un año se le empieza a retomar para el tema electoral, etcétera, etcétera. Y mientras tanto lo que tenemos es un Estado totalmente coludido por el crimen. Para finalizar, sociólogo Pontón, en materia económica, un conocido personaje, exministro Mauricio Pozo, deploraba de que no hay evidencias de un plan económico, de que básicamente se está apagando incendios. ¿Pasa algo parecido con materia de seguridad? ¿Hay un plan de seguridad? ¿Hay un plan Fénix debidamente estructurado? O sea, yo no puedo saber porque pues, yo entiendo que los planes son documentos que tienen objetivos, tienen estrategias, que tienen metas. Eso básicamente es un plan, con más y menos cosas y una serie de actores de responsabilidad.
Eso es un plan, pero eso tiene que estar claramente socializado. No, ahí hay la confusión de que si yo difundo ese plan, se puede ser aprovechado por el crimen. Yo creo que hay un error de concepción ahí, que nadie le pide que rinda cuenta de detalles, pero sí las grandes trazos, los grandes lineamientos. Pero claro, el presidente dice, no, sí hay un plan y lo que pasa es que no lo voy a divulgar. Yo creo que hay un problema de concepción, ¿ya? De cómo se está orientando y cómo se está entendiendo un plan. Tal vez está el plan en la cabeza del presidente, pero esto, vamos, hay un principio que se llama el principio de corresponsabilidad, ¿no? Ese principio de corresponsabilidad es que no es un problema solamente del gobierno, es un problema de todos los actores. Por lo tanto, todos los actores tienen que alinearse a ese plan, ¿no? Porque es una política de Estado. Si eso solo está en la cabeza del presidente, hay un problema enorme de concepción de lo que es un plan. Ahora, tal vez lo están construyendo, es verdad, el gobierno está recién llegando. Creo que el gobernador de la SUAY lo vi en una entrevista que ha dicho, bueno, recién en diciembre van a tener esto. Bueno, si es así, que lo digan abiertamente, pero yo no creo que actualmente podemos decir que existe ya una serie de visiones que apuntan a largo plazo, sino opciones más bien que buscan responder a aspectos más coyunturales. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Listo, gracias. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, docente e investigador de la Escuela de Seguridad del IAE.